al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Hemos puesto por título a este corto mensaje: el poder de la unidad. Gloria sea al Señor Jesús. Cuando estamos hablando nosotros de unidad, hemos leído un pasaje de la palabra de Dios en el cual la iglesia de Corinto estaba pasando por problemas de división. La división es lo contrario a la unidad. Cuando está pasando este problema de división en hogares, ¿por qué estoy hablando primero de división? Porque quiero posteriormente llevarlos al significado de la unidad. Porque la división nos está acarreando problemas, tanto personalmente como espiritualmente, familiar, de trabajo y todo, hermanos. Cuando existe una división, no se puede caminar de acuerdo con una persona hacia un mismo sentido. Hace algunos años, un patrón le dijo a su empleado, dice: es que siento que tú y yo ya no caminamos en el mismo sentido. Dice, y es imposible continuar así. Dice, o nos ponemos de acuerdo y caminamos por el mismo sentido y continuamos trabajando juntos, o mejor, aquí paramos. Porque es imposible que dos mentes que no se ponen de acuerdo sigan unidas. Entonces, la división siempre va a crear problemas. En las familias, cuando no existe un acuerdo, cuando no existe una comunicación, siempre va a haber una división, hermano. Y esa división nos va a traer problemas. Muchas veces, como hombre de la casa, muchas veces decimos: yo tengo la razón en todo. Y muchas veces no permitimos que ni la esposa o el esposo opine, porque déjeme decirle que hay hogares que la mujer es la que lleva las riendas de la casa, como en mi caso, no se crea, ¿verdad? Pero hay hogares que la mujer lleva el control del hogar, que déjeme decirle que espiritualmente no debería de ser así, porque el Señor le ha dado autoridad al hombre. Pero yo no quiero predicarles de machismo o de libertinaje o de otra cosa. Quiero predicarles de la importancia que es la unidad en el cuerpo de Cristo, que es usted y que somos nosotros. Amén. Lo importante es que caminemos juntos con un mismo sentir. Lo importante es que usted como familia camine junto con su cónyuge y con sus hijos en un mismo sentir. ¿Cuál es la importancia de poder caminar unidos? La división siempre nos va a acarrear problemas. Aquí Pablo les dice: es que he oído que entre ustedes hay divisiones. He escuchado eso. Y Dios no está dividido. Dios es uno. Amén. Muchas veces en la iglesia estamos pasando por problemas difíciles y existe una división, si usted no la quiere ver, muy pequeña, que no nos alcanzamos a enterar de lo que está pasando con mi hermano. Paz de Cristo, hermanos. ¿Por qué? Porque ya está existiendo una división. Muchas veces nos hacemos indiferentes al dolor ajeno. Nos hacemos indiferentes al problema que está pasando el hermano o la hermana. Eso ya está provocando una división, porque no somos sensibles al sentimiento del hermano. No hay una unidad. Cuando existe una unidad, estamos sintiendo lo mismo que el hermano siente. Cuando algo pasa, extrañamos. Cuando alguien falta aquí en la iglesia, extrañamos ese lugar vacío. Y muchas veces procuramos hablar, muchas veces procuramos visitar. Amén. ¿Por qué? Porque existe esa unidad. Pero últimamente no se está viendo eso. Últimamente como que este problema de la pandemia está creando una barrera enorme entre el cristianismo y la fe hacia Dios.
¿Por qué? Porque no nos podemos acercar. Yo sé que fulano de tal tiene el COVID, pero no me puedo acercar a su casa. No puedo ir a acercarme. ¿Quién le dijo que no puede acercar a su casa? Quizás no pueda abrazarlo, quizás no pueda saludarlo, puede llevarle alimento, puede llevarle despensa, puede tomar el teléfono y hablarle cómo está, hermano, cómo sigue. Estamos orando por usted. Paz de Cristo, hermano. Pero que muchas veces estos problemas están causando una división enorme en el pueblo de Dios. Y está causando problemas. Hay corazones muy sensibles que si no se le habla, se siente. Y muchas veces se recupera y se va. ¿Por qué? Porque es un corazón sensible. Tenemos muchos hermanos que han pasado por problemas que a veces ni nos enteramos que pasaron por él. ¿Por qué? Porque no hay esa unidad. Es importante la unidad en el pueblo del Señor. Cuando un pueblo está dividido, cuando una familia está dividida, es imposible caminar juntos. Hay veces que hoy en la actualidad estamos viendo problemas familiares. ¿Por qué? Porque no hay un común acuerdo. El papá quiere educar al hijo a su manera. La mamá quiere educar al hijo a su manera. Y cuando ambos quieren serlo, están causando un conflicto. Porque no hay un acuerdo en común. Cada quien está jalando por su propio lado. Entonces, si usted se ha dado cuenta, hace tiempo el hermano Ricardo aquí puso, por ejemplo, cuando el ejército camina en sentido flecha para poder separar y dividir a los contrarios. Y cuando tú ya los divides, puedes actuar con más fuerza. Pero aquí, en el sentido de la familia, como que el enemigo entra y te está dividiendo, y cuando tú te das cuenta, la familia está separada. Durmiendo en la misma casa, durmiendo, comiendo en el mismo comedor, pero separadas en cuestiones de sentimientos, en cuestiones de amor, en cuestión de cariño, en cuestión de comprensión. Existe una división porque no nos entendemos, porque no existe la comunicación que debe de haber como pueblo de Dios, como matrimonio, como hijo a padre, como padre a hijo. No existe esa comunicación. A veces tenemos nosotros que procurar que para que esta unidad se lleve a cabo, cada uno de nosotros debemos de ceder un poco. Tenemos que ceder un poco. A veces tenemos que decir no, aunque sea sí. A veces tenemos que decir sí, aunque sea no. No sé si me está explicando, hermano. Pero hay veces que nos enojamos y lo peor que puede hacer un hombre o una mujer cuando está enojada es hablar. Eso es lo peor que puede hacer, hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno está molesto, nunca sale una palabra reconstructiva. Nunca. Muchas veces salen palabras que ofendemos. Y ya cuando nos damos cuenta, decimos, es que ya la dije. No, es que no la pensaste. Y cuando una persona está molesta, no piensa lo que uno dice. Entonces tenemos que procurar tener plena comunicación. Yo le podría preguntar, ¿cada cuándo hacen una reunión familiar? Si yo le preguntara a los que tienen familia grande, por ejemplo, hermano Félix, quizás la hermana Yaneli, quizás el hermano Richie, que tienen familia, ¿cada cuándo hacen ustedes una reunión familiar? Yo en mi caso, pues, solo mi esposa y yo. Ahí rápido nos ponemos de acuerdo, no navegamos mucho. Pero es importante la reunión familiar. ¿Para qué? Para que haya unidad. Es necesario que nos sentemos. Déjeme decirle algo también, hermano, como padre, no siempre usted tiene la razón. No siempre tiene la razón. Ni usted como padre, ni usted como madre. Muchas veces también nos equivocamos. Y es necesario que el hijo nos diga, papá, no tienes la razón. Gloria a Dios, aleluya. ¿Y cuándo le vamos a dar la oportunidad para que un hijo se exprese? Casi nunca queremos darle esa oportunidad. Y cuando apenas quiere expresarse, muchas veces lo callamos. No, es que yo aquí soy el papá.
Y estamos empezando a caminar divididos. Paz de Cristo, hermanos. No se enoje conmigo, hermanos. Sigamos adelante. Pero tenemos nosotros que empezar a entender la importancia que es la comunicación en familia. Gloria sea al Señor. Muchas cosas pueden cambiar si nosotros empezamos a tener esa comunicación. La importancia que es la unidad para poder nosotros avanzar. Vamos a ver unos pasajes de la palabra de Dios. ¿Qué tan importante es que nosotros estemos unidos? Hay una cita de la palabra de Dios que me gusta mucho, pero no la apunté, que habla acerca de la importancia que es llenar nuestras aljabas. Pero eso, la importancia que es que te llenas. Dice la palabra de Dios, dice, cuando, hablando de los hijos, cuando las aljabas están llenas, dice, no hay el enemigo que se te pare enfrente, porque está fuerte, está prevenido. Pero cuando no, en Amos capítulo 3, verso 3, dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Es algo sencillo. ¿Andarán dos juntos? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Podremos caminar juntos si no estamos de acuerdo, hermanos? Yo creo que es difícil, es complicado. Tenemos que ponernos de acuerdo. Imagínese usted en esta iglesia si de repente nos ponemos, vamos a poner un ejemplo sencillo. Tenemos una reunión y vamos a decir, ¿de qué color vamos a pintar la iglesia? Un ejemplo. ¿De qué color vamos a pintar la iglesia? El pastor dice blanco el ceiling y azul la pared. Pero el diácono dice no, vamos a pintar de rojo la pared y amarillo de este lado. Si no nos pusiéramos de acuerdo, ¿cuántos colores tendría la iglesia? Pero es necesario que nos sentamos y discutamos temas que quizás no son importantes. Hay veces que, fíjese, en una ocasión me regalaron por ahí unas plantitas y no se crea, yo comenté con mi esposa. Me senté con ella y mi hija, ¿y dónde quieres que yo plante estas plantitas? Donde tú quieras. Le digo, ¿estás segura? Le digo, porque quizás donde yo las plante a ti no te van a gustar. Quizás te van a estorbar más adelante. Dime dónde las quieres. Bueno, ya fue y me dijo, no, pues aquí está bien. Ok, ahí las plantamos. Pero es necesario que para el caso más mínimo tú tengas una comunicación. Es necesario. Porque si no, de repente decir, no, tenías razón, aquí me estorbaba. Pero tenemos que comunicarnos. Y si yo las planto donde le estorbaban, quizás el día de mañana, es que aquí me estorban, quítalas. Y ya se echó a perder la planta. No sé si me estoy explicando, hermanos. Es necesario para el mínimo detalle exista una comunicación para poder caminar juntos hacia un propósito. ¿Cuál es el propósito que tienen nosotros como padres? Pues yo creo que el propósito es siempre guiar a los hijos hacia un lugar seguro. El propósito de los padres es que ellos algún día se casen y hagan su propia vida y les vaya bien. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el propósito. Pero ¿cuántas veces hemos tenido esa comunicación? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que vamos a hacer para llevarlo a cabo? Amén. Es necesario que muchas veces nosotros nos pongamos a platicar estos temas. Amén. En Mateo capítulo 18, verso 19. Alabado sea el Señor. ¿Puede alabar al Señor, hermanos? Dice, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Cualquier cosa. Dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre,
ahí estoy yo en medio de ellos. Que es importante la unidad para todo, que lleguemos en común acuerdo. Cuando le estoy hablando de unidad, es que es necesario que Dios esté en esa unión. Es necesario que estemos de acuerdo en algo. Si le Señor, queremos tomar esta decisión, ¿cómo ves? ¿Estará bien? No hace mucho tiempo, trabajé con una familia, decía el hermano Pelayo, no es chisme, es testimonio. Trabajé con una familia y me comentaba el varón, dice, es que tengo muchos problemas en esta casa. Dice, ¿por qué? Porque mi esposa decidió comprarla cuando yo le había dicho que no. Tiene muchos problemas esta casa. Dice, ahora tengo problemas con ella. ¿Por qué? Porque no se pusieron de acuerdo. Y uno decidió comprarla y el otro no quería. Y al último se hizo la voluntad de la esposa. Muchas veces tenemos que ponernos de acuerdo, por insignificante que parezcan las situaciones, hay que ponernos de acuerdo para no tener problemas a futuro. Amén. Cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo y hablan y ponen a Dios de por medio, Dios nos va a guiar, Dios nos va a contestar. Dios va a poner los medios para que todo vaya bien. Pero es necesario que estemos en común acuerdo en algo que queremos. ¿Qué queremos nosotros? ¿Queremos algo bueno? Tenemos que ponernos de acuerdo y presentarlo delante de Dios. Amén. Aleluya. En Marcos capítulo 6, verso 7. Gloria sea al Señor. ¿Puede alabar a Dios, hermano? Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Después llamó a los 12 y ¿cómo los mandó? De 2 en 2. ¿Por qué no mandó a uno? Hay que cubrir más terreno, hay que cubrir más espacio. Vamos a mandarte a ti para allá, a ti para acá, y acá para allá. Pero no, el Señor dijo, voy a enviar de 2 en 2. Porque es necesaria la unidad. ¿Por qué es necesaria? Hace tiempo donde yo trabajaba, que era el superintendente de la compañía, me comentó en una ocasión, dice, cuando tú tengas que ir a un lugar a hacer un trabajo, nunca vayas solo. Así me dijo. Dice, nunca vayas solo. Dice, porque si llegas a tener un accidente, por lo menos hay alguien que avise. Dice, pero nunca es bueno que vayas solo. Y se me quedó grabado ese consejo. ¿Por qué? Porque 2 es mejor que 1. Amén. Es mejor la unidad. Es mejor caminar juntos en común acuerdo. Es mejor que en todas las decisiones que hagamos siempre haya alguien ahí diciendo está bien o está mal. Alguien que nos esté apoyando o estorbando para hacerlo también. Porque no todas las cosas que queremos hacer son acertadas. ¿Cuántos dicen amén? A veces las cosas que queremos hacer no convienen para nuestros bolsillos. No convienen para nuestro bienestar familiar. Y decía alguien, tampoco conviene para mantener los dientes sanos. Porque hay cosas que no son buenas hacerlas. Tenemos que estar en común acuerdo. ¿Cuántos dicen amén? Pero vamos a seguir adelante, hermano. Yo creo que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Amén. En Lucas capítulo 10, versículo 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir.
70 más, pero los mandó de dos en dos. No les mandó solos. De dos en dos, porque la unidad hace la fuerza. Siempre cuando estamos, dice, cuando están dos o tres reunidos en su nombre, el Señor lo hace. Pero tenemos que estar en común acuerdo. Señor, ayúdame porque yo quiero pintar mi casa azul. No, Señor, ayúdame porque yo la quiero roja. Señor, y a veces ahí empiezan los conflictos. Señor, ayúdanos. Yo recuerdo cuando empecé, que compré ahí el lugar donde estamos, hermano, a mí me sorprendió porque no tenía nada, pero únicamente solté la palabra y dije, en el nombre del Señor ese terreno va a ser mío. Y no tenía ni siquiera $1,000 ni para el down payment, les soy honesto. Pero empecé a buscar y cuando encontré, regué la voz, ya tengo lugar, ahora necesito dinero. Y empecé a decirles cuánto. Hermanos, en menos de 8 días tenía el down payment. Y en menos de 8 meses pagué el down payment. Porque hubo unidad. Hubo unidad. Mucha gente digo, aquí tiene esto no se lo voy a cobrar. Gente aún que no eran ni familia ni amigos, llegaron, mire, esto es para usted, para que arregle su casa. Y hubo unidad. Amén. Pero es necesario la comunicación. Es necesaria. ¿Por qué? Porque si usted no se comunica, nadie va a saber o conocer por lo que usted está pasando o por lo que usted tiene necesidad. Dice por ahí un dicho que santo que no es visto no es adorado. No soy católico, pero es el dicho, así dice. Amén. Cuando usted no abra a su voz, no va a ser escuchado. Pero tenemos que tener esa comunicación. ¿Cuántos dicen amén? Dice, y los mandó de dos en dos para que fueran delante de él. Dice, a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Pero mandó de dos en dos a abrir un camino, a predicar que Jesús es la salvación, que Jesús es la vida. Amén. Ellos iban predicando, pregonando el evangelio delante del Señor. Gloria sea al Señor Jesús. Pero los mandó de dos en dos. ¿Por qué? Porque dos es mejor que uno. Dos es mejor que uno. A veces cuando va uno solo se complican las situaciones. A veces no sabemos ni qué hacer, a veces no sabemos para dónde darle. En una ocasión, en esa ocasión yo no iba evangelizando, pero iba caminando por la calle y me sale un individuo drogado, tomado y con cuchillo en la mano. Y me sale enfrente y lo primero que me dice, tú eres cristiano. Bueno, me temblaron los pies. De verdad le digo, me dio miedo. Porque el hombre tenía el cuchillo en la mano. Le digo, pues, sí, soy cristiano. ¿Y vas a la iglesia fulana? Sí, ahí voy. Tiemblan los pies cuando va uno solo. Pero gracias a Dios que el hombre, pues dice, estuve a punto de matar a un hombre aquí en la barranca y no lo hice. Mi esposa me empezó a platicarme su problema. Dice, pero sé que Dios me puede ayudar. Así me dijo el hombre. Le digo, yo también lo sé, préstame el cuchillo. Primero le quité el cuchillo, por si las dudas. Y el hombre se entregó a Cristo y el hombre cambió su vida de la noche a la mañana. Pero le vuelvo a repetir, cuando anda uno solo, siempre da miedo. Ya entre dos siempre se animan. Amén. En el Evangelio de Marcos, capítulo 3, verso 24. Ténganme paciencia, hermanos. Vamos a terminar, pues no muy tarde. Gloria sea al Señor. Pero es necesario que nosotros empecemos a trabajar en la unidad, tanto familiar como eclesiástica, como hermanos, como en Cristo, en la fe. Que empecemos a trabajar juntos. Que si hay un proyecto, presentarlo y empezar a caminar juntos. Amén. 3:24. Marcos 3:24. Gloria sea al Señor. Si un reino está dividido contra sí, tal reino no puede permanecer.
Si un reino está dividido contra sí, tal reino no puede prevalecer. Estaba viendo un poco de la historia acerca de las guerras que había antes, de aquellas ciudades fortificadas. Para que el enemigo pudiera pasar, siempre había un inconforme. Siempre había un inconforme adentro, que era el que le abría las rejas al enemigo para que le hiciera daño a su propia gente. Siempre, hermano. Y esa división causaba un gran daño, no nomás a él, sino a todos los demás. El enemigo, cuando se le abre la puerta, aunque usted haya sido, le va a hacer daño. Le va a hacer daño a usted, le va a hacer daño a su familia. El enemigo no tiene acuerdos pacíficos. El enemigo viene, dice la palabra de Dios, viene a matar, a hurtar y destruir. Él no se va a andar con miramientos. Pero dice aquí la palabra de Dios, un reino, déjenme lo vamos a leer otra vez. ¿Cuál es? 3:24. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Nosotros como familia tenemos que trabajar juntos. A veces, como les vuelvo a repetir, tenemos que ceder en ciertas áreas. En una ocasión, déjenme platicarles una anécdota. Hubo dos personas que estaban discutiendo. Uno decía, bueno, no eran personas, eran animales. Era un burro y otro animal ahí. Y estaban en discusión, y decía el burro, el pasto es azul. El otro animal, no, es verde. No, dice, es azul, es verde. Tanto fue así que se fueron a presentar delante del rey. Dice, mira, dice, el burro dice que es azul, yo digo que es verde. ¿Quién tiene la razón? Dice el rey, dice el burro. Y los pasó, dice, castíguenme a este. Y ya cuando cejaron al burro y castigaron al que tenía la razón, le dice, oiga, dice, pero usted sabe que el pasto es verde, ¿por qué me está castigando si yo tengo la razón? Dice, te estoy castigando porque tú, siendo tan inteligente, te pones a discutir con el burro. Si muchas veces nos ponemos a discutir por cosas que no tienen sentido, es mejor darle a veces la razón. ¿Para qué discutir cuando alguien no va a entender? No sé si me está explicando, ¿no? Porque muchas veces pagamos consecuencias por estar discutiendo algo que no tiene sentido. Hay un dicho mexicano que dice, en boca cerrada no entran moscas. Y a veces parece que no, pero hay que hacerle así. ¿Y tú cómo ves? Yo no sé nada. Yo no hablo hasta que no esté mi abogado. Es mejor. Pero no discutamos por problemas insignificantes. Mejor sentémonos y discutámoslo como familia. Como hoy en día la situación está como yo me la imagino, está casi como cuando hay un panal lleno de moscas, con este calorcito, que nomás le pasas por un lado y están listas para atacarte. Con estos problemas que está así como que la misma iglesia está, los hermanos están como a la defensiva. Muchas veces existe eso, ese roce. Tenemos que procurar calmarnos. Yo le digo a mi hermano, porque mi hermano trabaja conmigo también, y le digo, mira, yo tengo algo en contra de las avispas, no en contra. Yo siempre les he dicho, y parece mentira, yo hablo con las avispas. Le digo, si no me picas, no te tiro tu panal. Ahí quédate. Y andábamos juntando basura ahí alrededor y estaba un panal así. Y cada que me acercaba, le hacían así. Y ya te dije, si intentas picarme, te voy a quitar tu panalito y las voy a matar. Ahí tenía el spray que me dio, por cierto, el señor de la casa. Nomás de agarrarlo y echarles.
Terminamos de juntar la basura, nomás se erizaban, juntamos todo, vámonos. ¿Y para qué lo voy a maltratar si no me hizo nada? Muchas veces queremos atacar antes de estar seguros qué es lo que nos quieren hacer. Estamos a la defensiva y no es así. No todo el que se nos acerca es para hacernos daño. No todo el que se nos acerca es para ofendernos. Muchas veces hay gente que se acerca, o cuando nosotros nos acercamos a alguien, hermano, la gente está a la defensiva, pero nosotros tenemos que llevar paz. Amén. Aunque la gente esté a la defensiva, tenemos que procurar ser esos aportadores, como dice la palabra de Dios, llevar ese mensaje como de los 70 que fueron enviados, llevar un mensaje de paz. Si nosotros nos ponemos en común acuerdo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria sea al Señor. Sigamos avanzando, hermanos. Fíjense, les anoté algo aquí como algo que es bien importante. Miren, en Génesis capítulo 1, verso 1, se me hace que yo aquí me equivoqué, hermano. No es 1. Yo me equivoqué con esta cita. Génesis. Yo creo que me equivoqué, hermanos, discúlpenme. No es esa la cita, porque Génesis 1:1 habla acerca de la creación y yo no quiero hablarles de eso. Alguien que me ayude para que yo sé que son bien rápidos, donde habla acerca de la Torre de Babel. Alguien que me ayude rápido, no me gustaría irme sin leer esa parte de la palabra. Capítulo 11. Mire, están los dos unos, pero me faltó separarlos. Más bien los separé. Capítulo 11, amén. 11:1. Y mire, sí lo tenía separado, más que no lo. Dice, tenía entonces toda la tierra, ¿cómo dice? Una sola lengua y unas mismas palabras. Estaban, o sea, tenían una comunicación tremenda. Pero vamos al verso 6. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Pero ¿por qué razón el Señor les confunde las lenguas? Ellos ya se habían propuesto hacer una torre que llegara hasta el cielo. ¿Ustedes creen que pudieran haberlo logrado? Yo pienso que nunca lo iban a lograr. Yo creo que hasta ahorita aquí ya estuvieran llegando los tabiques hasta acá donde estamos ahorita. Porque jamás iban a poder llegar al cielo. Pero estaban en común acuerdo haciéndolo. Pero ¿qué dice Dios? Nunca lo van a hacer. Entonces, ¿qué puedo hacer para evitar que lo hagan? O que insistan en algo imposible. Pues les vamos a confundir las lenguas para que ya no haya comunicación en ello. Ahí hubo una razón importante en la confusión para dividirlos y ya no estuvieran de acuerdo. ¿Por qué? Porque estaban poniéndose de acuerdo para algo imposible, algo que jamás lo iban a lograr. Dice, pero tenían un solo sentir, un solo pensamiento, hablaban una sola lengua, que así nos uniéramos para poder nosotros llevar la palabra de Dios, que así nos uniéramos nosotros para un común acuerdo en la familia, así nos uniéramos nosotros para un común acuerdo en los trabajos, en la iglesia, con un solo lenguaje, con un solo pensamiento, con una sola meta. Amén. ¿Cuál es la meta de nosotros como hijos de Dios? Alguien que me diga así, ¿cuál es la meta de nosotros como hijos de Dios? Engrandecer el reino de Dios, amén. Pero hay otra meta más. Aparte de engrandecer
el reino de Dios. Nuestra meta principal es llegar al reino de Dios. Nuestra meta principal es conquistar ese reino. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la meta principal. Claro que en una ocasión yo les decía a mis hermanos cuando estaba allá en México, que todos los días, hermano, iba y les tocaba la puerta, porque no eran convertidos. Todos los días iba, ¿ya está listo para ir a la iglesia? Hoy no. Ahí va el otro día de servicio, ¿ya estás listo para ir a la iglesia? Sí, ahorita voy, te acompaño. Así, pero insistiendo, cuando ellos se convirtieron a Cristo, ya dejé de hacerlo. Y me hace un comentario, alguien dice, oye, dice, ¿por qué ya no vienes todos los días? Le digo, porque ya te enseñé el camino. Ahora el camino ya lo conoces. Y ahora yo voy caminando y te hablo. Si tú me sigues, yo voy con los brazos abiertos. Si tú me sigues, bienvenido. Pero el camino ya lo sabes. Nosotros vamos caminando, vamos predicando la palabra, pero que ese camino no haya una que nos perturbe y que nos desvíe de ese camino. No sé si me está explicando. ¿Por qué? Porque tenemos una meta, tenemos un propósito. En esa meta, en ese propósito, tenemos que seguir predicando la palabra y tenemos que seguir avanzando. Algunos van a venir a los pies de Cristo, algunos no. Algunos nos van a hacer daño, algunos van a ser lastimados, porque no toda palabra que decimos es grata, porque cuando decimos verdad muchos se ofenden. No sé si estén de acuerdo conmigo, pero así pasa. Gloria sea al Señor. En una ocasión alguien en plan de chiste me dice, oye, dice, yo estaba sufriendo, dice, ¿por qué? Dice, porque yo creí que era el más feo, pero te conocí a ti y ya me puse contento, dice. Sentí feo, dije, bueno, pero me dijo una verdad, ¿verdad? Sí, hay veces que hay verdades que te ofenden, pero son verdades. Amén. A veces hay cosas que no son gratas, pero hay que decirlas. Y si son verdad, hay que aceptarlas. ¿Cuántos dicen amén? Pero es necesario que cada uno de nosotros empecemos a caminar en un común acuerdo. Que cada uno de nosotros, en la meta que nos vamos a fijar, siempre estemos de acuerdo. Como familia, como hermanos en Cristo. Gloria sea al Señor. Tengo otra cita aquí que quiero enseñarles, pero se me extraviaron unos papeles, pero no me quiero ir sin darla. Amén. Ténganme paciencia. En Primera de Pedro capítulo 4 verso 8. Esto es lo necesario que nosotros tengamos que hacer en todo lo que hagamos, en todo lo que iniciemos. Esto tiene que estar con nosotros. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 8. Esta es la clave para que la división se acabe. Esta es la clave para que los problemas se empiecen a terminar. Amén. Ya me di cuenta por qué me ganan todo el tiempo. Vamos a leer desde el 7. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. En todo lo que nosotros hagamos, siempre estar en oración y que el amor permanezca en nosotros. Porque si nosotros no tenemos amor, ¿cómo podremos nosotros perdonar a quien nos ofende si no lo amamos? Si nosotros no tenemos amor, ¿cómo podemos caminar con alguien en común acuerdo? Si nosotros no tenemos amor, ¿cómo puedo apoyar el servicio en la obra de Dios?
en una ocasión predicando con alguien, más bien andábamos evangelizando, y el hermano que me tocó de compañero me dice, hermano, dice, en esa área no hay que ir. ¿Por qué, hermano? Es que ahí me conocen todos. Y le daba pena porque lo conocían todos. Y pues con mayor razón, hermano, hay que ir. Dice, no, hermano, si quiere vaya usted, pero yo no voy. Y no fue. ¿Por qué? Porque no hay ese amor por las personas que en ocasiones hemos ofendido. No hay ese amor por las personas que en ocasiones nos han ofendido a nosotros. Cuando Cristo llega a nuestras vidas, nos hace libres de todo eso. Y tenemos que empezar a caminar con amor, viendo a aquellas personas que están a nuestro alrededor. Buscando siempre la forma de que haya una palabra que darles. La semana pasada visité a unas personas en San Agustín para un trabajo. La persona que estaba como la avispa casi, arisca, creyendo que todos los que se acercaban a ella era para hacerles daño, era para quedarse con su dinero, era para defraudarla. Y todo el tiempo estuvo así. Y me quedé un poco, le digo, no se preocupe. Dice, oiga, dice, y no le hago perder nada. Usted no se preocupe. Digo, si tiene confianza lo hacemos, y si no, no hay nada perdido. Y yo la entiendo, pero muchas veces hay personas que están a la expectativa. ¿Qué le vamos a hablar a esas personas? Simplemente que hable Dios a través de nosotros. Y le empecé a compartir la palabra de Dios. Pero después me habló, me dice, es que mi hijo no tiene confianza tampoco. No se preocupe, no hay nada perdido. Si su hijo dice, no hacemos el trabajo, no lo hacemos. Pero usted va a perderle, yo no pierdo nada. Y hace 2 días me llamó, dice, sí, vamos a hacer el trabajo. ¿Y por qué? Porque hay personas heridas. Y si un poquito llega uno con una respuesta mala, más los vamos a herir. No sé si me está explicando, hermano. Pero nosotros tenemos que llevar un mensaje diferente a lo que las personas están acostumbradas a escuchar. Me decía la señora, pero muéstrame fotos, muéstrame lo que usted hace. No tengo. No es esa mi costumbre. Hay muchas gentes que le toman fotos a trabajos ajenos para quedar bien, y no es mi costumbre. Y yo trabajo, hago mi trabajo, si les gusta me pagan, y si no les gusta no me pagan, y punto. Así es. Pero nosotros tenemos que llevar un mensaje positivo a un mundo que está a la expectativa, a un mundo que está a la defensiva, a un mundo que está dañado, a un mundo que no está esperando cosas buenas. Ahí tenemos que entrar nosotros con un mensaje diferente, con un mensaje de paz, con un mensaje de mansedumbre, con un mensaje de unidad, con un mensaje diferente al que el mundo ha escuchado. Vamos a ponernos de pie, hermanos.